A Poza da Moura, playas, iglesias románicas, un dolmen, porque hoy vas a conocer Moaña. Moaña es un concello de la margen derecha de la ría de Vigo, en la península del Morrazo. Tiene 31,5 kilómetros cuadrados y 19.320 habitantes. Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Pues como el vídeo anterior empezamos con vistazas. Vistazas espectaculares de la ría de Vigo, el puente de Rande, porque hoy estamos en el concello de Moaña, al otro lado de la ría de Vigo. Y estamos yendo por este camino hacia un lugar misterioso, porque esta zona, sabéis que está al lado del concello de Cangas, que ya tenéis en el canal, y es zona de mouras, de mouros, de leyendas. Y a lo mejor es, estos restos que hay aquí, será que son el molino o muiño da Moura, el molino de la Moura, esos seres mitológicos que hechizaban a la gente. ¿Quién sabe? ¿Qué es esto? Pues veníamos de ahí arriba y esto es como una canalización. Fijaros, qué curioso, ¿eh? Viene por ahí arriba la canalización y ahí debe estar el molino. Nunca había visto con esta estructura. Vamos a seguir el camino por aquí porque vamos a otro lugar aún más mágico. Pues allí está el molino que veíamos antes y por aquí va a dar al molino, que nosotros no vinimos por aquí, después iremos por aquí y así vemos el molino desde abajo. Nos complicamos y fuimos por ahí arriba, hay un senderito también. Y aquí tenéis el cartel Poza da Moura, que está un poco estropeado, y está la leyenda de que hace muchísimos años, en Domaio, que es donde estamos, llegó un mouro con su hija. La hija se enamoró de un labrego de esta zona y el padre lo sorprendió en la poza. Y como el padre pues no le gustaba, pues mató al labrego. Y la hija, enloquecida, pues se tiró al pozo, a la poza, ahí la tenéis, y desapareció en la poza. Y cuentan que en verano, las noches de verano, se oye los lamentos de la Moura, y en la noche de San Juan también, me parece, o se aparece, me parece, no sé. Bueno, son las leyendas típicas de mouras de esta zona. A ver cómo podemos bajar a la poza. No sé si se podrá, porque es todo bastante complicado. Por el suelo, que hay hojas de eucalipto, de pino, y resbalan muchísimo. Pero el sitio es precioso. Lo malo es que está al lado de la autovía y se oyen los coches todo el tiempo. Si no, era una pasada. ¿Estáis preparados? ¿Preparados? ¡Guau! La verdad que no vinimos preparados, pero apetece bañarse. Eso sí, está lleno de renacuajos. Renacuajos de rana. Fijaros qué belleza. Está un poquito escondida. Un poquito escondida, pero para darse un baño está bien, ¿eh?
¡Qué maravilla! Aquí tenéis el molino desde abajo, por el otro camino que está mucho mejor, es más ancho, ya lo veis. La verdad que me gustaría saber si este camino lleva al mismo sitio porque... Ah, mira, pero es que hay más, espérate. Hay más. Fijaros, por aquí viene el agua. Hay otra canalización por ahí, pero por aquí viene el agua. Y ahí parece que hay otro. Y allí al fondo, el puente de Rande. Solo quería enseñaros que el camino es un poquito duro. Cuesta arriba, cuesta abajo. El suelo lleno de piedras y de hojas de eucalipto que resbalan. Bueno, el camino en teoría, según Google Maps, lleva 15 minutos, pero como yo fui a velocidad de tortuga por miedo a caer, pues puede que lleve un poco más. Eso es solo ida. Vosotros veréis si os vale la pena. Y aquí tenéis otra perspectiva de la ría de Vigo, desde la ensenada del Mouro, con el puente de Rande y con un bonito paseo. Ahora estamos en A Xunqueira, si no me equivoco. Hay un parque, ya visteis, está la gente ahí comiendo. Hay pistas de atletismo. Y creo que hay una playa, hay chiringuito. Hay chiringuito ya abierto porque estamos a 2 de julio. Hace muchísimo calor. Hoy no sé cómo vamos a aguantar. Vamos a llegar a 32 grados. Hay bandera verde, apto para el baño. Mira, aquí parece que hay baños, ¿no? Baños públicos. Módulos, ay no, módulos salvamento. Bueno, sí, pone que son aseos. Y zona natural protegida. Bueno, siempre estas zonas que hay cerca de la playa, en las dunas, tienen... Bueno, ahí debe haber marea baja. Fijaros que cerca están las bateas y ahí enfrente Vigo. Estuvimos comiendo en este restaurante Ovella Negra, os lo recomiendo, está muy bien. Pero hace un calor insoportable. 31 grados y subiendo seguramente. Pues esa es toda la parte de Moaña que ya hemos visto. Hay muy marea baja. Y ahí está Vigo. Tremenda urbe. Cuántas casas, porque además Vigo está muy disperso.
Y todo este es el paseo de Moaña, del centro de Moaña. Moaña tiene 20 kilómetros de costa, así que es más bien así todo pegado a la costa. Después tiene algunas partes de montaña, espero que podamos ver alguna, si no muero deshidratada. Bueno, pues esta es la calle principal de Moaña, así pegada al mar. Va paralela al mar y con algo de jardín. Y veis estos carteles que están colgados que pone FIM Moaña dende 1985. Es el Festival Intercéltico de Moaña, que es muy famoso. Actúan grupos celtas internacionales de todo el mundo, de aquí y de todo el mundo. Y aquí tenéis un monumento al marinero y al emigrante. Qué expresiva la cara de la mujer, ¿no? Y el marinero. Nos encontramos esto en casi todos los pueblos costeros, ¿eh? Monumentos al emigrante. Pues mirar, aquí está el palco de la música, la plaza de abastos. Oye, ahí hay un calamar tumbado, no lo había visto. Un parque infantil, todo por donde vinimos. Y aquí está la escultura del dios del mar. Este es el puerto deportivo. Fijaros cuántos barquitos hay. Y ahí está el puerto de Moaña. Ahí veis piratas de Navia, que son los que cruzan la ría hacia Vigo y también hacia las Cíes. Que es una gran alternativa, creo que ya lo he dicho en alguna ocasión, yo lo he hecho. Si no queréis entrar en Vigo con el coche, que puede ser complicado a veces, pues para mí es una buena opción venir a Moaña, aparcar aquí, que dentro de lo que cabe se puede aparcar, y cruzar a Vigo en barco. Recuerdo que no era muy caro y te das un paseíto en barco cruzando la ría de Vigo y te ahorras el buscarte la vida, y no hay salida por aquí. Ahí tenéis línea regular Moaña-Vigo. Te ahorras el estar buscando dónde aparcar. Este es el puerto más pesquero de Moaña. Seguimos avanzando por la costa hacia el oeste, el Espigón y la playa de Ocón. Es pequeñita, pero maravillosa. Mirad qué agua. Las Cíes no se ven porque están más a la derecha. Enfrente Vigo, Nigrán y Bayona, que ya tenéis en el canal. La iglesia de San Martiño destaca por su portada románica del siglo XII, una auténtica joya artística que fue posible gracias a la recuperación económica de la villa. En el tímpano de esta portada se puede ver a San Martiño acompañado de otros santos,
todo ello rodeado de una delicada ornamentación que se apoya en arcos de medio punto y columnas salomónicas. También merece la pena fijarse en las gárgolas que decoran el interior del templo. El edificio de planta de cruz latina remata en una torre cuadrada situada en el lado izquierdo. Ya en el siglo XVIII se llevaron a cabo reformas de estilo barroco. Se construyeron una nueva capilla mayor, 2 capillas laterales que forman el crucero y una sacristía. Alrededor de esta iglesia fue creciendo Moaña, que una vez superado el temor a las invasiones de turcos y anglosajones, se fue extendiendo desde el monte hasta el mar. Mirad, vamos ahora a la iglesia de San Juan de Tirán, pero hay que bajar por esta calle y solo cabe un coche. No quiero pensar que vengan de frente. Aquí el cartel de la iglesia pone siglo XII. En la página web ponía siglo XIII, pero que no están seguros. O sea que entre siglo XII y XIII. Es bastante antigua. Y estamos en Tirán. Tirán es famoso porque tienen un club de remo, suelen participar en las competiciones de remo. Me suena de eso Tirán. Bueno, a lo mejor me notáis la voz rara, es que la tengo rara porque estamos deshidratados, de verdad. No hacemos más que beber agua y nunca es suficiente. Algunos diréis, pero si solo son 32 grados. Yo esto no lo soporto. No podría vivir así. Esto me imagino que son unos días nada más, pero madre mía. Y esto está bastante cerca del mar y tiene vistas también. Ahí hay cementerio. Esta iglesia es de estilo románico y todo apunta a que se construyó en el siglo XIII. Su decoración revela una fase tardía del románico, ya con rasgos que apuntan al gótico como se aprecia en los arcos apuntados de su portada. Pero lo que realmente la hace especial no es solo su arquitectura, sino el lugar donde se alza, sobre un acantilado rocoso batido por el mar, con unas vistas impresionantes de la ría de Vigo, un rincón de gran belleza donde la piedra y el agua se encuentran cara a cara. Lo siento, me vais a perdonar. Ahí arriba, no sé si se puede ver, parecen que son las ruinas del castillo de Meira, pero ni me atrevo a meter el coche por aquí, ni voy a subir yo, porque hace muchísimo calor. Y la verdad que ni me encuentro bien como para subir. Bueno, llegamos, creo que al mejor destino del día, así para acabar. Bueno, ir acabando, aún no acabamos. Fijaros qué bosque, qué maravilla. Por lo menos aquí no hace tanto calor. De verdad, cómo se agradece. Y venimos aquí por eso que tenéis enfrente, que es un dolmen. Se me ha olvidado el nombre porque ya no me funciona ni la cabeza. Os lo pongo. En la zona recreativa que lleva su nombre se conserva un monumento funerario de la época megalítica, con más de 5.000 años de antigüedad. Se trata de una construcción formada por una cámara poligonal y un corredor de entrada orientado hacia el este. La cámara está compuesta por 11 piedras verticales, mientras que el corredor cuenta con 5. Lo más llamativo es que aún puede apreciarse cómo la tierra lo cubría en su origen, y a su alrededor se conserva un anillo de piedras, vestigio de lo que fue su protección exterior. Durante las excavaciones se encontró en su interior un ajuar funerario compuesto por herramientas de piedra y fragmentos de cerámica. Siento que este vídeo no ha salido todo lo bien que yo quisiera, pero el calor me impidió hacer bien mi trabajo. Aún así espero que os haya gustado y si es así, por favor,
Regaladme un like, suscribíos que es gratis y me ayuda a seguir creando contenido y activad la campanita para no perderos nada de este paraíso llamado Galicia. Muchas gracias y hasta la próxima.